Durante el año de 2018, en Derry, Estados Unidos, un hombre que viajaba sobre una carretera afirmó haber avistado a una extraña entidad humanoide, aparentemente hecho de niebla. Posteriormente, más casos como este se comenzarán a reportar en el área. Este caso sería conocido como el hombre niebla de Derry. Pensilvania es uno de los 50 estados que forman a los Estados Unidos de América. Está ubicado en la región noreste del país y cuenta con una población de cerca de 12 millones de habitantes. Pensilvania tiene 257 kilómetros de largo de norte a sur y 455 kilómetros de este a oeste. Del total de cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de superficie del estado, 116.000 kilómetros cuadrados son de tierra, 1.269 kilómetros cuadrados son de aguas interiores y 1.940 kilómetros cuadrados corresponden a las aguas del lago Erie. La diversidad geográfica de Pensilvania también tiene como resultado una amplia variedad climática. Entre las dos principales zonas climáticas, la esquina sudeste del estado tiene el clima más cálido. Gran Filadelfia se encuentra en la punta meridional de la zona de clima continental húmedo, con algunas características del clima subtropical húmedo que se encuentran en Delaware y Maryland. En Pensilvania se encuentra el pequeño poblado de Derry, ubicado en el condado de Westmoreland. Alrededor de este pequeño poblado se han suscitado algunos encuentros misteriosos con un extraño humanoide que hasta el día de hoy continúa asombrando a los investigadores. Durante el año 2018, un automovilista tuvo un breve encuentro con un extraño humanoide que parecía tener la habilidad de poder convertirse en niebla o estar hecho de esta. Un hombre identificado simplemente como Harris conducía por un tramo de carreteras a altas horas de la noche el 10 de septiembre del 2018 en el municipio de Derry. Esa noche estaba lloviendo fuertemente y el hombre, debido a la poca visibilidad, tuvo que encender sus luces altas. Mientras viajaba por el camino, notaría que había algo moviéndose en el camino a unos 75 pies más adelante de él. Debido a las condiciones potencialmente peligrosas, el conductor estaba observando la carretera y sus alrededores. El hombre no pareció notar ningún movimiento proveniente del costado de la carretera, lo que implicaba que todo lo que había en la carretera parecía aparecer de la nada. Sin embargo, el objeto, aunque no estaba seguro de cómo llegó al centro de la carretera, se estaba moviendo lentamente. La figura parecía moverse de izquierda a derecha. El hombre pensó en un principio que lo que estaba viendo solo era una nube de niebla, pero cuando miró alrededor, se dio cuenta que no había más niebla en el lugar, y lo que estaba viendo no podía haber sido eso. Mientras miraba el objeto, pronto se dio cuenta de que fuera lo que fuera, parecía tener una forma casi humana, pero esta parecía estar hecha de niebla blanca o neblina. Cuando el hombre acercó su automóvil, notó que este humanoide de niebla tenía una altura de aproximadamente 2 metros. A medida que esta entidad etérea cruzaba la calle, notaría que esta parecía estar encorvada, además que pudo notar brazos y piernas. Si bien la figura tenía brazos y piernas menos definidos, el ser no parecía tener pies y parecía moverse caminando sobre el suelo, como si estuviera caminando en el aire. Sin embargo, las características más notables eran que la figura tenía enormes hombros musculosos y una cintura increíblemente pequeña. A diferencia de su cuerpo bien definido, la cabeza era tenue y no podía verla con claridad. La criatura cruzó la carretera en cuestión de segundos, para después desvanecerse rápidamente. Harris no podía explicar lo que acababa de presenciar. Inmediatamente contactaría a la policía y contaría lo sucedido. Sin embargo, ellos no tomarían en serio este reporte. Poco tiempo después, Harris se puso en contacto con el investigador paranormal de Pensilvania, Stan Gordon, quien iría al lugar y escribiría un artículo sobre el extraño avistamiento. Posteriormente,
Se daría a conocer sobre este extraño avistamiento y comenzarían a surgir más reportes de encuentros con esta extraña entidad etérea. Un hombre que se dedicaba a manejar camiones y quien preferiría permanecer anónimo, reportaría a un periódico local que durante el año 2016, en el mes de agosto, durante una tarde, transitaba por el mismo tramo donde Harris reportó haber visto a esta criatura. El hombre narró que después de una curva en el camino, vio a un hombre rodeado de niebla, parado en medio de la carretera. Él rápidamente pisaría el freno del camión, pensando que acababa de atropellar a una persona. Al bajarse a inspeccionar, se percataría de que no había nadie en el lugar. Otro encuentro reportado sucedió durante ese mismo año, cuando una pareja que viajaba sobre el mismo camino tuvo que detenerse durante una noche debido a que el auto en el que viajaban se averió misteriosamente. La pareja, al no tener señal en su celular, decidieron caminar a un costado del camino hasta encontrar un puesto de servicios. La pareja aseguró que de un momento a otro, toda el área comenzó a llenarse de una espesa niebla. Ellos seguirían avanzando cuando comenzaron a escuchar los extraños lamentos de lo que parecía ser un hombre, aunque no lograron entender lo que decía, ya que estos fueron descritos como balbuceos. Al poco tiempo, vieron entre la niebla la silueta de lo que parecía ser una persona y de la cual provenían esos perturbadores sonidos. La pareja se detuvo y comenzaron a preguntarle a este hombre si estaba bien o si necesitaba alguna clase de ayuda. Sin embargo, este no respondería y continuaría avanzando hacia ellos, emanando extraños sonidos. Cuando esta cosa se acercó lo suficiente, se percataron de que la silueta estaba hecha de neblina, tenía unos ojos amarillos y medía aproximadamente cerca de 2 metros de altura. La pareja se aterró y comenzaría a correr hasta lograr salir de este banco de niebla. Posteriormente, reportaron esto a la policía. Durante el año 2020, una familia que se detuvo en esta área a descansar mientras viajaban en auto, reportaría a la policía los extraños lamentos de un hombre que provenían de dentro de un gran banco de niebla en el área. Aunque la policía revisaría el área con perros rastreadores, no encontraron ningún rastro de este hombre. Aunque todos estos encuentros son sumamente breves y extraños, algunas personas creen que este ser podría ser solo una bolsa de niebla que cruzó la carretera y habría sido malinterpretada por Harris, imaginando que era una figura en movimiento. Explican así los avistamientos, ya que la niebla se forma cuando el aire frío se mueve sobre el agua tibia, por lo que quizá lo que vio fue una rápida ola de frío que creó suficiente niebla para formar una forma, y luego esta se movió a donde se evaporó. La forma de un ser humano podría ser un ejemplo de pareidolia, como cuando se ven formas en las nubes. El hecho de que estaba lloviendo o acababa de llover en la mayoría de los casos podría explicar esto fácilmente. Sin embargo, otros investigadores aseguran que si bien no es imposible, esto sería poco probable, ya que cuando se forma la niebla, generalmente hay áreas que serían golpeadas primero con la formación de las mismas, como los campos, y el hecho de que este fenómeno ocurrió exclusivamente en el centro del camino y no en ninguna de las áreas alrededor, hace que sea un poco improbable que la niebla tradicional o las condiciones climáticas normales puedan causar este fenómeno, y mucho menos crear el movimiento de una figura deambulando, especialmente porque lo hizo caminando en el aire. A diferencia de otros casos que se aventuran en categorías como críptidos o aliens, no hay muchas cosas que este ser pueda hacer realmente. No hay nada de naturaleza biológica en esta criatura, y en cambio, esta tendría que entrar en alguna de las categorías de entidades más etéreas. Debido a la extraña naturaleza de esta criatura o entidad, algunas personas han teorizado que tal vez podría tratarse de un fantasma. Las apariciones espectrales a menudo se describen como brumosas o hechas de niebla, y en ocasiones parecen que les faltan partes de su cuerpo, generalmente los pies. Aunque los fantasmas se informan que aparecen en todas partes, una búsqueda rápida en la historia del municipio de Derry con respecto a las muertes vehiculares y las muertes en carretera muestran que en los últimos años hubo varias personas de diversas edades que podrían atribuirse a esta entidad. Otra posibilidad es que tal vez esta entidad sea únicamente sobrenatural, como una figura demoníaca, ya que estas entidades también se describen como figuras brumosas como fantasmas, o incluso podría tratarse de una entidad sobrenatural, como un Dijin, que también se ha descrito ocasionalmente con forma de niebla. Si bien estas figuras a menudo
estaban vinculadas a religiones abrámicas como el cristianismo y el islam. Es interesante notar que estas tienen fuertes similitudes con algunas diferencias menores entre sí, y aunque la existencia de las religiones en sí es un tema completamente diferente, se ha especulado que las entidades ahí descritas podrían ser representaciones del mismo fenómeno que ocurre en Derry. Otra teoría propuesta por algunos investigadores habla acerca de que esta entidad podría tratarse de un ser elemental. Los elementales en su mayoría son espíritus que representan diferentes fuerzas de la naturaleza. Estos entran en categorías completamente propias. En el folclore y el mito existe una entidad conocida como sílfides, que se describen como entidades invisibles que viven en el aire. Los hermanos silfos de los elementales son las salamandras para el fuego, los gnomos para la tierra y las odinas para el agua. Se dice que estos seres tienen una variedad de habilidades según su elemento, y a menudo tienen la habilidad para cambiar de forma o el poder desaparecer a simple vista. Tal vez la entidad avistada en Derry sería uno de estos seres que pudo haber sido avistado por un breve segundo accidentalmente o debido a las condiciones climáticas. Cabe mencionar que esta área conocida como Chestnut Ridge es un lugar que está plagado de avistamientos de ovnis, fantasmas, críptidos, sonidos extraños y diversos fenómenos anómalos que aparecen por alguna razón desconocida en este lugar. Sin embargo, el caso de Chestnut Ridge será abordado en un próximo video. Pese a todas estas posibles explicaciones, las personas que transitan con frecuencia en estos caminos aseguran que hasta el día de hoy continúan los avistamientos y sonidos extraños de esta entidad en el área, ya sea que se trate de un fantasma, de un ser sobrenatural o simplemente se trate de un caso de pareidolia. El caso del humanoide de niebla de Derry continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de una entidad real que se manifiesta en este lugar? ¿O tal vez solo se trataría de un banco de niebla? En esta ocasión, quisiera mandar un gran saludo a Efraín Gato, a Carol Brito, a Lucina Mendoza, a Checo Rockabilly y a toda la grandiosa comunidad que apoya al canal tras cada video. Recuerda que si quieres que aborde un tema en específico, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Al igual que si tienes alguna anécdota para nuestra sección de historias enviadas por la comunidad, la cual te gustaría compartir con todos nosotros, me la puedes enviar al correo del canal. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones